Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Llegamos a Cabo Frío, desde Arraial do Cabo son 15 kilómetros hasta acá. Estamos frente a Praia do Forte. La idea hoy es pasar la tarde acá, refrescarnos en el agüita, está haciendo mucho calor, así que vamos a disfrutar de la playa. Bueno, el color sigue siendo precioso, turquesa con arenas blancas. Bueno, ya nos metimos al agua, increíble, ¿no? Calentita. Sí, está genial todo, el agua, la vista, el color, la cerveza. Y ahora sí, disfrutando una cervecita fresca porque la verdad que el día amerita. Vinimos a visitar el fuerte San Miguel, Forte São Miguel, construido por los portugueses para defender esta parte de la época donde España y Portugal peleaban por territorios acá en el nuevo continente. El acceso al fuerte no tiene costo y además de formar parte de la historia de Cabo Frío, desde este punto se obtiene una hermosa vista panorámica al mar y a la ciudad. El fuerte es una construcción portuguesa del siglo XVII y sirvió de defensa ante los intentos de invasión de diferentes países como Francia, Holanda, Inglaterra y España, quienes querían apropiarse de los recursos de la zona. Bueno, y ahora nos vinimos a pasear por el centro histórico de acá de Cabo Frío. Está muy bonito, pintoresco, lleno de barcitos, restaurantes. Esto a la noche se llena, se pone muy, muy lindo el ambiente. Este conito de helado de la heladería lleno de flores, me encanta esta pared decorada. El centro histórico se ubica en el barrio do Passagem, donde se pueden apreciar construcciones coloniales junto a la pintoresca capilla de San Benedito, la cual fue construida por esclavos africanos. Terminamos la tarde en la lagoa de Araruama, donde contemplamos un bello atardecer. Al día siguiente salimos de Cabo Frío rumbo a la localidad aledaña de Bucios. Paso a contarles que estábamos en Cabo Frío, tipo 7 de la mañana nos despertó el calor, íbamos a ir a una playa que queríamos conocer, que nos recomendaron, Praia das Conchas, fuimos hasta allá, hay un amplio estacionamiento pero no había ningún árbol, ninguna sombra. Ustedes saben que viajamos con los gatitos y buscamos también su bienestar, entonces bueno, decidimos que no, que como es un día de mucho calor, si no hay sombra de árbol no nos podemos quedar.
tomamos ruta, nos vinimos para Bucios y acá estamos en un estacionamiento a la sombrita del árbol. Ahí ya Mauri preparó un desayuno bastante completito. Calórico. Vamos a desayunar acá con esta sombrita, como les comento, y después vamos a salir a pasear por Bucios. Bueno, estamos en Playa Ferradura, recién fui al agua, ahora me vine para este lugar que hay sombrita de árboles, que es el caminito de entrada. Es un mar espectacular, súper calmo, es como una pileta de natación. Vi un montón de pececitos en el agua de tan transparente que es y están nadando ahí nomás en la orilla. Ahora se fue Mauri también a meter, así que estamos disfrutando mucho de esta playa. Es una playa que la veo muy tranquila para familias, sobre todo con niños, por esto que les comento, que no hay olas, que está tranquilito el mar. Y tiene varias opciones para sentarse con sombrillas y bares en la playa, donde la misma temática de las otras playas que venimos visitando, donde te sentás a tomar algo y te dan la silla, la sombrilla al lado del agua. Como les contaba, ahí voy a acercar, está todo el sector con sombrillas y barcitos de playa, pero nosotros caminamos un poco más para la derecha y encontramos este sector. Tenemos como nuestra playita privada acá, hermoso, es un área que está libre, sin bares, y encontramos una sombrita también, así que súper bien. Y ahora estamos caminando acá por un barrio muy bonito, con posadas, lugares turísticos para hospedarse, yendo a otra playita que nos acaban de recomendar. ¿Cómo es el nombre? Con un argentino que nos recomendó conocer la playa de Yeribá, porque hay marea alta y las playas angostitas son muy angostitas. Y esta parece que está buena, no le afecta la marea. Y que es más amplia, nos dijo. Y está cerquita también. Y está todo cerca, estamos bien ubicados. Así que hacemos todo caminando. Vamos para allá. Volvimos de la playa y a ustedes les parece este gatito durmiendo así, con su pancita al aire. Se quedaron re tranquilos toda la tarde. Allá abajo también está Doris, no se llega a ver. Y la negrita en su silloncito preferido. Buenas tardes, amigos. Estamos caminando hacia la playa de Tartaruga. Hoy amanecimos otra vez en Bucios, pero con una lluvia torrencial. Anoche habíamos salido a pasear por el centro, se largó a llover, corrimos bajo la lluvia hasta el motorhome y hoy hasta el mediodía estuvo lloviendo, así que aprovechamos a hacer fiaca, descansar, estar con los gatitos, disfrutar un poco de la casita. Y ahora vamos a ir a conocer la playa Tartaruga. Está un poquito nublado, pero fresquito, lindo para caminar, así que contentos. Algo que me gusta mucho de estas playas es que hay mucho verde, hay hasta cactus, bueno, acá estamos con un amiguito playero, hay muchos cactus, mucha vegetación. ¿A vos, Mauri? Aparte está súper tranquila, hoy un día de lluvia, creo que vale la pena aprovechar un poco la playa. Bastante solitaria, pero bueno, igual les voy a mostrar para el otro lado del mar también.
Ahí está. Bastante calmo por más que esté así. Es que no hay ni un poquito de viento, está nublado nada más. A la noche salimos a pasear por el centro de Bucios, donde nos encontramos con variedad de locales de ropa y artesanías y muchas opciones gastronómicas y de bares con distintas opciones de comidas y precios. Caminamos por la costanera de la playa del centro y vimos una ciudad hermosa iluminándose en el mar. Ya nos estamos alistando para salir. Como les mostré, estacionamos acá y estos días en Bucios los pasamos en el estacionamiento. Y para que vean, miren la cantidad de motorhomes estacionados acá. Es un estacionamiento gratuito. Así que y está muy cerca del centro con la policía, como les comenté, de fondo. Así que estuvimos muy bien. Pero les quiero mostrar algo. En la mayoría de los lugares para estacionar en la calle, sobre todo cerca del centro y cerca de las playas, están estos carteles donde indica que los estacionamientos son pagos. 4,80 reales la hora y prácticamente todo es así. Allá está el estacionamiento de los motorhomes, que si vienen para Bucios les recomiendo ese punto para parar, y si vienen con el auto también podrían dejarlo en ese sector. Es bastante difícil de conseguir lugar, pero nosotros conseguimos muy bien, y si no, bueno, se van a encontrar con esta situación de tener que pagar estacionamiento, ya sea en la calle o en algún estacionamiento privado. Acabamos de recibir un regalo, estamos estacionados en un puesto de servicio y un hombre vio a Dorita ahí en el... ¿Para qué la muestro? Muestra. Dorita está ahí, Dorita la negrita acá. Y el muchacho trabajaba para esta marca y me dio 3 comedores para gatos, así que vamos a renovar los comedores. Porque y de paso... los que tenemos están medio viejitos, si los querés enfocar. No, está... A ver, pará, lo muestro así porque... No está mal, también, pero bueno, ya tienen un tiempo largo, así que los vamos a cambiar. Y ayer un muchacho nos comentó que se podía hacer con fécula de mandioca, algo que se llama tapioca. Compramos... Se llama tapioca en sí acá, en esa fécula. Bueno, debe ser que es así. Eso es lo que dice la bolsa, tapioca. Y estamos haciendo una especie de panqueque con tapioca, tampoco sé bien el nombre. Se puede, por lo que yo leí, se puede hacer dulce o salado. Nosotros en este caso lo preparamos salado con queso y tomate. Así que bueno, un desayuno almuerzo sería esto. Ya nos estamos despidiendo de Bucios. Pasamos unos días muy lindos. Es un lugar turístico con muchas opciones de hospedajes, de gastronomía. Es una ciudad muy bonita. Vimos que está repleto de argentinos. Es una ciudad que parece que hay más argentinos que brasileros. No sé qué te pareció a vos, pero en los locales nos hablaban español, mucha gente por la calle hablando español, incluso turistas argentinos. Así que bueno, una muy linda opción para veranear, para pasar en la playa con aguas turquesas, aguas no tan frías. Así que bueno, los esperamos en el próximo video de Vivir en Viaje. Agarramos ruta rumbo a un poco el centro del país. Estamos yendo a hacer la Ruta del Oro por el estado de Minas Gerais. Así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos la próxima. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes: Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.